¿Cómo saber si soy profeta de Dios? Hoy quiero hablarte de un tema profundamente importante para todos los que deseamos caminar en la voluntad de Dios y entender su propósito para nuestras vidas. En un mundo lleno de confusión, escuchar la voz de Dios se convierte en algo vital. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo sé si soy profeta de Dios? Es una pregunta que lleva consigo un anhelo genuino de servir y escuchar a Dios de una manera más profunda, de poder ser un instrumento en sus manos. Y sé que tú, querido hermano o hermana, también deseas entender este aspecto. Lo primero que debemos recordar es que el nuevo pacto, el pacto de la gracia, ha transformado todo en nuestra relación con Dios. Vivimos en un tiempo donde no necesitamos intermediarios entre nosotros y Dios, porque Cristo, a través de su sacrificio, nos ha reconciliado con el Padre. La gracia nos ha hecho sus hijos, y esa relación tan cercana es lo que marca nuestra identidad y nuestro llamado. A lo largo de la historia, Dios ha hablado a través de profetas. En el antiguo pacto, los profetas eran esos hombres y mujeres escogidos para transmitir la palabra de Dios al pueblo. Pero lo que el nuevo pacto trae consigo es una nueva manera de ver las cosas. Ya no se trata de una relación distante o de una posición especial, sino de una relación de cercanía, de estar en Cristo. Para entender si somos profetas de Dios, debemos primero saber que todos los creyentes, por el simple hecho de ser hijos de Dios, somos portadores de su mensaje. Esto no significa que todos tengamos el mismo llamado, pero sí que todos estamos llamados a ser testigos de la gracia de Dios y a hablar de su amor y su verdad. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 31, Pablo nos enseña que todos podemos profetizar, de hablar lo que Dios pone en nuestro corazón para edificar, exhortar y consolar. Una de las señales más claras de que estamos en el camino del Señor es que nuestra vida refleja el carácter de Cristo. Un profeta de Dios no solo habla de su parte, sino que su vida está alineada con la verdad que predica. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, verso 16. Si en tu vida hay un constante testimonio del amor de Dios, si tus palabras edifican a otros, si tu corazón late por la justicia, la paz y la reconciliación, entonces es probable que estés caminando en un llamado profético, aunque tal vez no lo hayas identificado aún como tal. Es importante destacar que ser profeta no significa tener una posición de poder o control sobre otros. En el Evangelio de la Gracia, todo poder se encuentra en Cristo y nuestra posición es de humildad. Ser profeta bajo el nuevo pacto significa ser un mensajero del amor de Dios, alguien que comparte las buenas nuevas de la salvación, alguien que se deja usar por el Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo y para restaurar corazones. Pero, ¿cómo saber si ese llamado está presente en tu vida? Aquí hay algunas señales que pueden ayudarte a discernirlo. Primero, es fundamental que sientas un profundo amor por las personas, un deseo genuino de que otros experimenten la misma gracia que tú has recibido. El profeta de Dios tiene un corazón quebrantado por las almas perdidas y su vida está centrada en llevar esperanza y restauración a los demás. En segundo lugar, una clara señal es el deseo de escuchar la voz de Dios. Si en tu vida hay un anhelo constante de estar cerca de Él, de oírlo y entender su voluntad, eso es un buen indicio. La profecía no es solo hablar de parte de Dios, sino también escuchar su voz, y esta voz se encuentra en su palabra, en el Espíritu Santo que mora en ti y en la comunión constante con Él. En tercer lugar, si en tu vida hay un deseo de edificar a la iglesia, de animar a los hermanos y hermanas en su fe,
es una señal más de que Dios te ha llamado a ser un mensajero. La profecía tiene como fin la edificación de la iglesia. No se trata de hacer que alguien te siga o de buscar tu gloria personal, sino de llevar a otros al conocimiento de la verdad que libera. Y lo más importante, nunca olvides que el don profético no es algo que se obtiene por esfuerzo o mérito propio. La gracia de Dios es la que te capacita para todo lo que Él te llama a hacer. No es tu habilidad, ni tu esfuerzo, ni tu preparación lo que te hace un profeta, sino la gracia de Dios trabajando en ti. Es Él quien te llama, te equipa y te envía. Todo lo que hacemos en Cristo es por gracia, y la gracia es suficiente para hacer que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. A menudo la profecía se da en la sencillez del día a día, cuando vivimos nuestra vida reflejando el amor de Dios y hablando su verdad. Es en esos momentos cuando Dios puede usar nuestras palabras, nuestros gestos y nuestras acciones para tocar el corazón de otros. La verdadera profecía se caracteriza por la humildad, la sencillez y la disponibilidad a servir. Recuerda que, aunque el llamado de ser profeta puede sonar imponente, lo fundamental es que se basa en el amor. El amor de Dios es el motor que mueve todo en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo saber si eres profeta de Dios? La respuesta no está en una etiqueta o en una posición de autoridad. La respuesta está en tu corazón, en tu relación con Cristo, en cómo vives y en cómo llevas su mensaje a los demás. Si estás buscando siempre lo mejor para los demás, si estás dispuesto a escuchar su voz, si tu vida refleja la gracia de Dios en todo lo que haces, entonces estás caminando en ese llamado profético. Y quiero concluir con esto. No se trata de un título o un rol, sino de ser un vaso dispuesto en las manos de Dios. Cuando te entregas completamente a Él, permites que sea su gracia la que te guíe, y Él se encargará de dirigir tu vida hacia su propósito perfecto. No te preocupes por ser reconocido como profeta, sino por ser un fiel testigo de su amor y su gracia. Dios sabe lo que está haciendo contigo, y no hay nada más glorioso que vivir para Él y para su reino. Que la paz de Dios te acompañe siempre y que su gracia te fortalezca para ser un reflejo fiel de su amor. Bendiciones y paz.